Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Es muy grata la presencia de Narciso Izaconde en este programa. Con él siempre escuchamos sus exposiciones de sus convicciones sobre lo que es la sociedad dominicana, sobre el comportamiento de los personajes que determinan nuestras vidas, porque los gobiernos determinan la vida de los seres humanos que viven en una sociedad, y en nuestra sociedad se marca mucho más porque lamentablemente tenemos una gran falencia y es la falta de institucionalidad. Hombre crítico, hombre de convicciones propias, por eso me satisface compartir con él esta hora en la hora 22. Buenas noches, don Narciso. Pero fíjate, no es exactamente una falta de institucionalidad, es una institucionalidad pervertida, corrompida, separada de los sentimientos del pueblo, de las necesidades. Eso tiene que ver también con la formación económico-social. El capitalismo es un sistema que no está montado para responder a las necesidades humanas. Puede manipular las necesidades humanas. Su lógica es la ganancia. Su lógica es su reproducción, es la acumulación de capital. Entonces ahí todo se vale. Y eso ha llegado a un punto en medio de esta situación de degradación que además impacta a todas las instituciones. Porque no es solo que en las instituciones están plagadas de corrupción y de múltiples factores que las separan de la gente, que imponen discriminaciones, explotación, exclusión social, por razones de racismo, por razones de género, en fin, y por razones de clase. Aquí cualquier dominicano o dominicana que sea pobre, que sea negro o que sea descendiente de haitiano, y si es mujer y si es niña, mucho más, no vale para el poder. El poder está separado de la gente. Y bueno, y como tú dices, ese poder es que decide la vida de la gente. Sin embargo, pareciera una contradicción, y es contraproducente en realidad, de que ese cuadro que usted muestra, evidentemente a un ser humano no le conviene. Sin embargo, lo que predomina en nuestro país y en una gran mayoría de países es el esquema capitalista de gobierno. Entonces, ¿por qué está vigente la presencia del capitalismo como forma de ejercer gobierno? No, las formaciones económico-sociales no son efímeras, no son de corta duración, son de duración prolongada. Y no puede morigerarse la manera, a su juicio, de lo que es un capitalismo, que el capitalismo diga, bueno, pero déjame flojar aquí y ser más participativo. Hay un periodo en que ese fenómeno se registró, se dio. ¿Cuándo? A raíz de la conformación de lo que se denominó el campo socialista, Unión Soviética, los países del este, China, Vietnam, Cuba, Corea, que rompe el dominio incompartido del capitalismo, ese factor presionó al capitalismo y sobre todo presionó al capitalismo europeo y norteamericano. Entonces cuando surge todo aquel programa del Estado del Bienestar, de la socialdemocracia. Correcto. Es decir, constituir un Estado más redistribuidor de ingresos. Ahí vinieron todo el tema de los pactos colectivos, de las conquistas obreras, de los programas sociales, de la medicina. Bueno, en Inglaterra la medicina fue pública por mucho tiempo. En fin, un avance sensible de los programas sociales a partir de las luchas populares y obreras en Europa, pero a partir también de la presión que implicaba un régimen que sin duda alguna tú podías criticar en determinados aspectos. En materia de desigualdad social, redujo enormemente las desigualdades sociales,
erradicó la pobreza extrema, en muchos casos la propia pobreza. Entonces eso presionaba al capitalismo. Pero a raíz de toda se dieron dos crisis simultáneas. Una perdura, otra provocó el derrumbe de lo que se llamó el campo socialista, ¿no? La desintegración de la Unión Soviética, todo esto. Y ahí entonces se impone un capitalismo mucho más duro, que es el capitalismo neoconservador, neoliberal. Ahí vienen las privatizaciones, el desmonte de las conquistas sociales, el llamado libre mercado en una fase de monopolios, oligopolios. No hay libre mercado, es una falacia. Aparentaría que sí. Lo controlan las grandes corporaciones. Yeah. Las desigualdades, la generación de riqueza cada vez está más vinculada al incremento de las desigualdades sociales. De manera abismal, cuando tú ves lo que pasa a nivel del 1% de la población mundial y la riqueza que controla, estamos hablando de los grandes magnates, es una cosa bestial. Y los estándares de niveles de vida que van creciendo, por ejemplo, en los países desarrollados, ahí ha funcionado el capitalismo. Pero el capitalismo cada vez está generando en los propios países centrales, llamados desarrollados, llamados civilizados, está generando cada vez más procesos de empobrecimiento. Por lo que te digo, porque genera riqueza a partir de crear, de empobrecer. Y la riqueza se va concentrando en un polo y un sector medio, prácticamente un 20% de la población mundial controla más del 90% de la riqueza, el 95% que tengo entendido, de la riqueza. Entonces es una cosa espantosa, ¿no? Y tú ves los problemas que están surgiendo en Europa, cómo Estados Unidos para recuperarse sacrifica a Europa, en fin, hay una situación de cada vez mayor deterioro, incluso de la propia conquista social, el mayor paro, como ellos le dicen, al desempleo en Europa, inflación, estancamiento o bajísimo crecimiento, en fin. El capitalismo tiene una crisis sistémica, estructural, de envergadura, la peor crisis de su historia, con todas las características de una crisis de decadencia de una civilización. ¿Y qué lo provoca esa crisis en el capitalismo que usted indica? Bueno, precisamente el tema de que el capitalismo se torna insustentable. Por ejemplo, en términos del tema ambiental, los daños que le ha ocasionado al planeta la industrialización capitalista y en general el sistema capitalista son brutales, al punto que está en riesgo la existencia misma del planeta ya. Es insostenible desde el punto de vista ambiental, es cada vez más insostenible desde el punto de vista social. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se...? Por la desertificación o el tema por la contaminación, por los niveles de sobreexplotación, por todo como potencia además las discriminaciones, el racismo, para hacerlo funcionar a la explotación, porque no se trata salarialmente igual a la mujer y al hombre, ni al negro y al blanco. Es además una civilización que se basó en la supremacía blanca y en la discriminación de todo lo demás. Los amarillos, los mestizos, los negros, están discriminados permanentemente, y ni hablar el caso de la mujer, que es una de las opresiones más antiguas de la humanidad. Mire, es un tema interesante esa parte que usted entra ahora, y voy a preguntarle sobre eso, pero volviendo un poquitito atrás, esas reacciones del medio ambiente mundial que usted indica, se puede decir que son efectos, son productos del desarrollo que ha tenido la humanidad, del progreso que ha tenido la humanidad. No sé si usted quisiera ponerle comillas, entonces... No, es un progreso destructivo al mismo tiempo. Muy bien, entonces ese es el problema. Usted lo plantea y lo vemos porque no tenemos la cara tapada. Entonces, solución propuesta, ¿qué puede hacerse? El problema es que las clases dominantes no se suicidan.
De ella no se puede esperar los cambios tienen que venir de abajo. Entonces, los cambios desde abajo, y voy también a tu primera pregunta, los cambios de abajo son difíciles, porque es contra un poder inmenso en materia de medios de comunicación, de control de mente, en materia de recursos económicos, en materia de poder militar. Mira cómo se usa el poder militar. Entonces, ¿qué acontece? Yo siempre acuño este término. El ser humano, cuando se coloca individualmente, no como sociedad, es bastante egoísta. Aquí viene el tema del individuo, del individualismo. Nosotros quisiéramos ver los cambios en nuestra vida. Y por eso decimos, coño, pero tantos años y no se producen los cambios. Bueno, pero cuando tú analizas la humanidad, lo que fue la fase primitiva, comunitaria, la esclavitud. Tomó centenares de años. Centenares de años. Y más cuando el nuevo sistema tiene que surgir, no desde dentro del anterior, como pasó con el capitalismo y el feudalismo, que en el feudalismo se fue desarrollando las formaciones capitalistas, de la artesanía, de todo esto, sino contra y rompiéndolo y sustituyéndolo y creando una cosa que nunca se ha creado. Y por lo tanto hubo todo un ensayo en los países del este que tuvo un momento de colapso por la inexperiencia, por lo que significó crear un superestado burocrático, todo eso, ¿no? Es un tema apasionante. Sí, por supuesto, y extenso. Ahora, ¿qué acontece? Que eso se refleja con mucho más fuerza en lo que se llama la periferia del sistema capitalista, que son los países dependientes, colonizados, recolonizados. Ahora recolonizados bajo la estrategia neoliberal, que es muy brutal en términos de empobrecimiento, en términos de generación de egoísmo. Tú no te fijas lo que está pasando en esta sociedad. Solo cuando tú sales manejando en la calle te das cuenta. Los grados de individualismo que hay, cada quien sálvese quien pueda, el otro no vale. Pero eso ha sido inculcado. Es como también como te presentan el progreso. Aquí hay una gran burbuja ahora mismo. Los asesores de Abinader, que tienen que ser muy bien pagados, no dicen con cuánto le pagan. ¿Qué le pagan a De Bengochea o a esto? Son exitosos en eso. Porque el capitalismo ya no domina porque no tenga crisis económica, porque tenga auge, porque dé bienestar. El estado de bienestar relativo dentro del capitalismo cesó. Hay crisis económica, hay crisis social, hay desigualdades enormes, pero hay control de mente. ¿Cómo se manifiesta? Control de mente y creación de una fantasía. ¿De qué manera? Porque tú dices, bueno, aquí nos presentan un país de la maravilla, que está en los primeros lugares del mundo. Entonces, ¿cómo es esto, digo yo? Con un déficit habitacional de 1.200.000 viviendas, no habitable, y gente sin vivienda incluso, y no pocos, con niveles de desempleo que no son lo que ellos dicen. Juventud, 25%, mujeres hasta el 30% muchas veces de desempleo. El adulto hombre está no menos del 20%, aunque pero digan lo contrario. Esos no son los números que yo leo. Con una marginalidad, con una economía marginal, informal le llaman, para suavizarla, de 53% de la población. ¿De qué me están hablando? ¿Qué tipo de educación tenemos? ¿En qué lugar en el mundo estamos en materia de educación? ¿Cuál es el tema de la salud en la República Dominicana? ¿Qué pasa con la salud, la ARS y la AFP? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Aquí hay una crisis ambiental. Aquí incluso en estos 2 años, en estos 2 años y medio, la situación está peor en materia de las áreas protegidas, los asaltos a las áreas protegidas, los permisos que le han dado a empresarios agroindustriales
para acabar con la madre de todas las aguas, que es Valle Nuevo. Hay que ver lo que está pasando en el lado sur de Valle Nuevo, con los agroindustriales, enfrentando las áreas protegidas y destruyendo las áreas protegidas. En lo de Pedernales se quieren coger 6.200.000 metros cuadrados de la área protegida de la playa de Cabo Rojo, con el fideicomiso de Pedernales. Las APP, los fideicomisos, son pilares de un proceso de profundización de la línea neoliberal para apropiarse de naturaleza y de bienes del Estado. Los fideicomisos en sí mismos es un pacto es una asociación entre Estado y sector privado, cediéndole al sector privado la administración de las empresas autónomas. Las alianzas público-privadas es eso, y las mayores concesiones en naturaleza, en ríos, en playas, en agua. Es decir, se están apropiando y dañando al mismo tiempo la naturaleza, las fuentes de agua. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó con el Parque Manolo Tavares Justo, en la frontera del país, en el nordeste, en el noroeste? ¿Qué ha pasado? Lo anularon. El presidente, yo creo que es uno de los pocos casos mundiales donde un presidente de un tribunal constitucional anula un parque nacional para permitirle a una empresa, la Unigol del oro, apropiarse del oro y controlar las fuentes de agua de eso. Porque aquí está también en camino la guerra por el agua. Luis Carvajal, sentado en esa silla, hace un par de semanas, alertaba. Por suerte que existen los Luises. Sobre la situación del agua en República Dominicana. Y la Comisión Ambiental de la UAS y la Academia de Ciencias, porque la autoridad que han logrado, poniendo el conocimiento y la ciencia para denunciar lo que está aconteciendo y enfrentarlo, es una cosa que nadie puede desconocer. ¿Por qué usted, por lo que indica, evidentemente, no cree en la buena fe de un fideicomiso y en la buena fe de una alianza público-privada? Es que no hay buena fe ahí. Es pregonada la buena intención. Oye, es lo mismo que cuando la capitalización. Que la quebraron ellos mismos. La crearon los gobiernos al servicio de los CONEP y de la clase capitalista. Y entonces, porque están quebradas las empresas del Estado, hay que capitalizarlas con capital privado. La maravilla. El 50% de las acciones van a quedar en manos porque el capital privado lo va a inyectar. Entonces, ¿usted equipara un fideicomiso hoy a esa situación que antaño sucedió? ¿Quién dirige, quién se coge la ganancia de las ejes Jaina, eje Itabo, los Vicini, la AES, corporación estadounidense? Es decir, tú nada más le tienes que dar la administración. En la alianza público-privada está prohibido una coadministración. Es la administración privada. El que administra maneja la empresa. ¿Y el supervisor? Pero encima de eso, el Estado aporta la mayor parte. ¿Tú sabes lo que aportar un río para una presa o para un acueducto? ¿Tú sabes lo que es aportar una playa? ¿Tú sabes lo que es aportar una mina? Pero el bien inmueble no se enajena en ningún momento. El Estado sigue siendo pertenencia del Estado. Es una de las grandes mentiras del presente. Pero es una de las condiciones de la alianza público-privada, que ningún bien estatal es enajenado. Oye, ni en el caso de los fideicomisos, la ley de fideicomiso público, que no es simplemente público, establece que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, puede decidir la asociación de ese bien público con el capital privado. Que generalmente lo que aporta es la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado, porque además los organismos internacionales dirigen el financiamiento para favorecer el sector privado.
En fin de cuentas, se quedan con el bien público. Pero además, la propia ley establece, primero, permite el endeudamiento como coempresa, como APP o como fideicomiso. Y si el endeudamiento conduce a una situación crítica, se autoriza la posibilidad de venderla, de enajenar el bien público. O sea, que hay esa... ¿Qué ha pasado con todo lo que fue el CEA, con todo lo que fue la CORDE, con todo lo que fue... No. Ese proceso... Eso está evaporado hace mucho tiempo. Y además, la piñata, porque en fin de cuentas, la enorme cantidad de tierra fértil del CEA se puso en una piñata. El robo de los generales, el robo de los políticos, el robo de los empresarios. Y cuando tú ves, bueno, 10 multimillonarios de este país, según la revista Forbes, te controlan más del 50% de la riqueza, ¿no? Bien, don Narciso, vamos a hacer una pausa para luego seguir conversando sobre esos y otros aspectos. Como les decía al inicio, interesante conversar con Narciso Izaconde. En breve retornamos. Narciso Izaconde, usted empezaba a desarrollar sus observaciones a lo que es el fideicomiso en República Dominicana. En una ocasión, el año pasado, hubo el intento de Punta Catalina tratar de que fuese su funcionamiento a través de un contrato normal, sin haber en ese momento ley de fideicomiso que amparara esa figura económica jurídica. Entonces ya tenemos prácticamente la ley. El PRM y sus aliados en la Cámara de Diputados han hecho posible que en esa Cámara se conozca y se apruebe. Pasa ahora eso a continuar su proceso protocolar en el Senado de la República y por lo que se ve tendremos ley de fideicomiso público. En definitiva, la figura de fideicomiso aún esté reglamentada y depurada en el Congreso Nacional, ¿usted no la considera conveniente? Pero es que el Congreso Nacional, lejos de normatizar las cosas para bien, pervierte todo lo que toca. Porque si hay un órgano corrompido y además cruzado por múltiples bombardeos de lo peor de este país, banca de apuestas, narcotráfico, soborno empresarial, el hombre del maletín, figura de todas las administraciones, ¿no? Político sobornable, clientelista, con un componente conservador profundo y con el poder de secuestrar todo el sistema jurídico político, porque ellos tienen poder sobre la Constitución de la República. Los únicos que pueden modificar la Constitución de la República es ese Congreso. ¿Qué está pasando y qué pasó con el proyecto de Código Penal? Una perversión total, negación de los derechos de la mujer, la negación de las tres causales. El caso de la negación de los derechos a la comunidad gay. El tema del castigo a los niños, castigo físico a los niños. Estamos hablando de posiciones del medioevo, del siglo antepasado, y peor aún, los niveles de conservadurismo de ese Congreso, y además su absoluta sumisión a los poderes establecidos, específicamente a los que dominan el CONEP, a los magnates, a las 10, 14, 15 familias que controlan la mayor parte de las riquezas del país.
y que tienen más poder al capital transnacional. Ese es un Congreso que ha sido capaz de aprobar un contrato sin leerlo. Y no una vez. Y no una vez. Entonces, ¿qué puede esperarse que haga ese Congreso con la ley de fideicomiso? La propia ley que viene del Palacio Nacional, y esto posiblemente tú lo estés oyendo por primera vez. Ya dije algo de esto. No se está debatiendo lo fundamental de esa ley. Lo primero que en sí mismo la ley de fideicomiso implica un pacto, una asociación de capital, de patrimonio nacional, patrimonio social público, ya sea empresas del Estado, obras de infraestructura, naturaleza, agua, ríos, bosque, con el capital privado. Y con el capital privado, además, invirtiendo lo menos posible, porque utilizan la capacidad de endeudamiento del país. Como lo hizo Falcon Bridge, que todo lo que invirtió fue en préstamo. Préstamo a partir de la capacidad de endeudamiento del país. Entonces, no invierten nada y se van quedando con todo, porque se le pasa, como te decía, a la administración, todo esto. Entonces, en el artículo 5 del proyecto de ley de fideicomiso público, se le da poder al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, para a través de cualquier entidad del Estado, asociar vía alianzas público-privadas o cualquier modalidad de asociación con el sector privado. A través de la figura inicial del fideicomiso. Y en el caso del fideicomiso y en el caso del APP, como te decía, está planteado que la administración va al sector privado. ¿A quiénes ponen de administradores? ¿Tuviste lo de Punta Catalina? Celso Marrancini. A un empresario que tiene intereses en el campo eléctrico. Eso es tráfico de influencia. O son las condiciones para el tráfico de influencia. Eso es conflicto de intereses. Como lo es lo que hizo Abinader al inicio. Se le cayó por lo que pasó con Macarrulla. Macarrulla al frente de la Comisión de Venta de Activos del Estado. Y lo primero que se anuncia, Macarrulla es un hombre de los Vicini, muy importante como figura de los Vicini. Lo primero que se plantea vender son las acciones en el sector eléctrico. Y los Vicini tienen interés en el sector eléctrico. Tú tienes el tema, por ejemplo, de la violación de las áreas protegidas. Pues el gobierno incluso este Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la permisología, como le llaman, la autorización para operar determinadas empresas, ha aceptado la participación de la empresa privada en áreas protegidas. Una de ellas es el santuario de mamífero marítimo de Estero Hondo. ¿De quién es el interés? De Fernando Capellán. Ese grupo de Santiago, hay que ver la historia, además, a nivel de tráfico de influencia y de todas las concesiones que le han hecho. ¿Pero esa área para explotación o para...? Construcción, es proyecto de hoteles, es como lo que está ahora en cuestión con el caso del fideicomiso de Pedernales, que quieren hacer el puerto cerca de Cabo Rojo y eso afecta a los corales. Pero hay un puerto ahí que usaba la Alcoa. No, el puerto es un puerto nuevo. Ah, nuevo, diferente al que... Sí, es un puerto... Pero el plan maestro indica que es en el mismo lugar que... No, es el puerto de cruceros. Ah, de cruceros. El puerto de cruceros de Pedernales tenía su lugar adecuado, seleccionado, que se había consensuado con ambientalistas. Pues no, determinados intereses decidieron, porque es más fácil, es más económico, hacerlo en la proximidad de Cabo Rojo, del puerto de Cabo Rojo. Y eso afecta a los corales.
Pero tú tienes también el caso de la barcaza eléctrica para la generación de energía eléctrica en Pueblo Viejo, sobre área protegida. Tú tienes también proyectos en Jimenoa, en área protegida de Jimenoa. Y en todo está el interés privado, porque la voracidad del capital es insaciable. Hoy día los lugareños de ahí de Asua interpusieron en la fiscalía una oposición. Claro, allá. Porque por suerte, por suerte no, por un esfuerzo intenso se ha creado una conciencia colectiva cada vez más intensa de defensa del medio ambiente, de defensa de la naturaleza, reconociendo que además la naturaleza tiene derechos y que los derechos de la naturaleza son vitales para el ser humano. Ese factor ha frenado lo que se hizo en Loma Miranda, lo que se hizo en los Haitises, el movimiento que encabezó a Niña Vargas en Bonao. Todo esto es un acumulado. Lo de Loma Miranda detuvo el plan minero destructivo, pero siguen insistiendo en explotar la mina de oro en el Parque Manolo, afectando el río Masacre y afectando toda la cuenca del Artibonito, afectando a Haití y a la República Dominicana. Pero quieren expandir la Barrick y todavía pretenden meterse en Loma Miranda. Pero todo eso para meterse en la cordillera central. Está el caso de la Golqués. La explotación de la mina de Romero puede causar una catástrofe desde el punto de vista ecológico, ambiental, porque afecta todo el sistema de agua del Yaque del Sur y abre las compuertas a una línea de concesiones de exploración para pasar la explotación que va desde Asua hasta casi la frontera. Hay minería responsable. No han establecido los organismos, en este caso el Ministerio de Energía y Minas y también Medio Ambiente, no han establecido las averiguaciones, las regulaciones, porque se entiende... No, si la ley minera es una de las cosas más onerosas que puede haber en el país, y eso no se ha modificado en absoluto. Ni siquiera el nuevo proyecto ha pasado de ley minera, que no es tampoco la gran cosa. Es decir, hay normas para eso. Por ejemplo, pero ¿y entonces? No aquí, no aprobadas. No las nuestras. A partir de las instituciones que tratan el tema y a nivel internacional, se han establecido, por ejemplo, en el caso de una isla, porque la condición de isla nos hace mucho más vulnerable desde el punto de vista ambiental, se establece que por encima de 600 metros no puede haber explotación minera a nivel de montaña para preservar los nacimientos de las fuentes de agua. Eso es una norma internacional. Es una norma, yo diría, de las entidades de ciencia, ya, de los estudiosos del problema. Y siempre aplica esa norma. Porque por lo que le digo, por supuesto, no conozco nada de minería, pero sí conozco y he leído de que hay minería responsable en el sentido de proteger el medio ambiente. Esa es la propaganda que ellos se hacen. Es una burla. Hablar Falcondo de minería responsable, hablar Barrigol de minería responsable, con lo que han hecho en el centro, en el corazón del país. El pasivo ambiental de Falcondo es de más de 2.500 millones. Lo de Barri es incontable. Lo que ha hecho Barri con la presa del Yagal, porque las presas de cola son eternas. Sí, son permanentes, una vez existen. La empresa se va cuando agota la mina y se queda la presa, que es un depósito de veneno. Un temblor de tierra puede provocar una catástrofe. Y quieren otra presa de cola y otra presa de cola. No, compadre, ¿qué es esto? Y no lo paran. No lo detienen. Es como lo que te decía de los productores, de los empresarios agroindustriales, en el caso del parque del Yagal. No, del parque de Valle Nuevo.
donde nacen las principales fuentes de agua, porque el principal reservorio de agua del país es la cordillera central, el segundo son los Haitises. En los Haitises se logró detenerlo de la cementera. Y aquí la marcha sobre la cordillera central es desde el norte, de la ladera norte, con el tema de los intentos de meterse en Miranda, que no es propiamente por lo que representa en términos de yacimiento de ferroníquel Miranda, que no es tanto. Es para penetrar en la cordillera central, que hay más de 200 concesiones de exploración. Si se abre la compuerta de la explotación y todas están cercanas, cruzando fuentes de agua, nacimientos de ríos. Entonces, de esa manera ellos, ¿qué tienen? Tienen dos poderes fuertes. Lo que le puede representar la mina de oro, cobalto, plata, la que fuere, y en el caso de la frontera titanio. Ya quieren hacer una explotación de una concesión de exploración que hay de titanio. Pues, y además el control de la fuente de agua. Porque además, afectando la oferta de agua, encarecen el agua. Y el agua puede ser el gran negocio, más que el oro, porque vale más que el oro. ¿Y usted no estaría, realmente vale mucho más que el oro? ¿Usted no estaría mirando muy adelantado las cosas? No, porque ya toda la evaluación científica indica que entramos en una fase de crisis de agua. Y todavía quieren seguir destruyendo fuentes de agua y contaminando fuentes de agua. Tanto con los desperdicios industriales, con los desperdicios urbanos, con todo esto, que no hay ninguna norma, ningún control, ni nada. Este es el país del caos en todo. Porque están hablando de colocarnos como una potencia. Y resulta entonces que el transporte es un caos. La educación es de la peor del mundo. Tenemos el récord de niñas embarazadas. Y embarazadas por abuso, por acoso, por dominio de los adultos, de hombres adultos. Entonces, ¿de dónde se sacan todo esto, no? Quiero hacerle una observación, dando seguimiento a sus exposiciones, a sus artículos, a sus quejas, críticas, observaciones durante años. Hace mucho tiempo usted tiene como estandarte la preservación del medio ambiente en República Dominicana. Entonces, hace ya tantos años de esas quejas suyas que me pregunto, ¿algún gobierno ha tenido a su modo de ver respeto por el medio ambiente y conocimiento de manejar el medio ambiente tratando de hacer un equilibrio con el desarrollo y la potestad que tiene el Estado de permitir que alguien explote alguna área ecológica? Mira, es todo lo contrario. ¿No ha habido gobiernos? Primero, en materia de minería son gobiernos que están subordinados a la política de las grandes potencias capitalistas y especialmente de las dos potencias norteamericanas que tienen mucho poder en el mundo en el campo de la minería, Canadá y Estados Unidos. Entonces, con ese nivel de sumisión, con ese nivel de mentalidad colonial que han tenido los gobernantes. Porque aquí gobernantes con sentido nacional, defensa de soberanía. En la historia reciente del país hemos tenido a Bosch, que reaccionó frente a determinadas situaciones de ese tipo, y todavía el conocimiento de este tema no era de la dimensión actual y de la profundidad actual, porque hay que decirlo. Nosotros mismos como izquierda en la fase inicial no teníamos un dominio de esto. Para nosotros el tema central, y sigue siendo central, pero no el único, es el tema de clase, de la lucha de clase, el tema de la explotación, de la contradicción entre el capital y el trabajo, para decirlo así. Pero no, hay otras contradicciones, hay otras opresiones. Hay una práctica ecocida que tiene una criminalidad enorme, por lo que te decía. Porque afectando la naturaleza, el ser humano es parte de la naturaleza, es inseparable de la naturaleza.
afectando el entorno del ser humano. Bosques, ríos, playas, corales. Tú estás afectando al ser humano y deteriorándolo y empobreciéndolo. Incluso comprometiendo generaciones que no han nacido. Sobre todo. Entonces, la conciencia de eso nos llevó, y me llevó en particular a mí, como también la conciencia sobre el tema de género. Que sí, uno había leído a Clara Zetkin, las posiciones de Marx, del propio Engels sobre el tema, pero el desarrollo de la teoría de género en las últimas décadas ha sido vertiginoso. Entonces, el revolucionario tiene que enfrentar todas las opresiones, todas las discriminaciones, no una sola. Quizá la más universal de todas sea la opresión de clase, pero la mitad de los habitantes del planeta son mujeres. Usted insiste, en el primer segmento tocó el tema, la discriminación a la mujer. ¿Hemos avanzado en República Dominicana, sí o no, o sí o sí? Es que se ha avanzado. En no discriminarla, me refiero. No, fíjate lo siguiente, ¿se ha avanzado en qué sentido? Incluso yo le he dicho que hay que felicitar al movimiento feminista y sus diferentes vertientes y determinadas figuras, porque han creado conciencia sobre el tema y porque han creado un movimiento social de importancia que logra determinada conquista, pero también la recortan, la burlan, no la aplican. Se han logrado modificación de leyes, se han consagrado cosas en la propia Constitución de la República, pero el poder termina mellándola, afectándola sensiblemente. Y pasa con el tema ambiental. Aquí está el sistema de área protegida, y en eso el movimiento ambiental, la comisión también ambiental de la UAS, la Academia de Ciencias, jugaron un papel importante y lograron determinadas cosas, y miren cómo lo están afectando el sistema de área protegida. Debemos ir a la pausa. ¿Por qué? Porque las opresiones son funcionales al capitalismo. Por ejemplo, el tema racial, el tema racista en sí mismo. En la medida tú creas un estigma sobre un fenotipo humano, la característica de ese ser humano. Tiene el color de la piel así, los ojos asados, el pelo tal. Y tú creas un estereotipo, que el modelo de belleza es el blanco. Y sitúa al otro en condiciones de inferioridad. Y en el caso del racismo, que aquí está muy vinculado a lo de Haití, porque Haití es un pedazo de África en nuestro continente. Del África que trajeron como esclavos los colonialistas blancos, los que terminaron a los pueblos originarios de nuestra América. Y en el Caribe nos dejaron sin pueblo originario. Aquí todo el mundo es extranjero, por decirlo así. Está el tema ese, la discriminación. A Haití no le perdonan haber hecho la primera independencia. No le perdonan haber hecho la primera revolución antiesclavista en el continente. Y entonces, discriminado por negro, lo colocan como seres inferiores. Y están creando un monstruo. Porque el racismo es un componente fundamental del fascismo. Mira lo que está pasando en Brasil con lo de Bolsonaro. Y este presidente está estimulando todo eso. Y todos esos dirigentes políticos están estimulando todo eso. Y hasta hacen así una campaña feroz de odio, sembrando. Eso puede terminar en una gran tragedia. Mire, debemos especificar y desmenuzar, y le voy a hacer un par de preguntas al respecto, luego de venir de la pausa, porque el tema Haití, como usted lo está presentando, supongo que el televidente podrá, en cierto modo, no estar de acuerdo en su planteamiento, parte del televidente, pero eso quiero que usted lo explique, porque nos congratulamos en playas extranjeras de decir que no discriminamos, que no somos racistas, que al contrario, somos solidarios con Haití.
Esa parte la vamos a tratar después de la pausa con Narciso Isa Conde. Don Narciso, le reitero, pienso que gran parte de nosotros en República Dominicana pensamos y estamos conscientes que no apartamos al haitiano por ser haitiano, que no somos racistas con el haitiano, que sí, en cambio, estamos preocupados por la gran proliferación de ciudadanos haitianos que están en condiciones de ilegalidad migratoria, y esa es una preocupación que tiene cualquier nación. Pienso que gran parte, le reitero, para darle paso a usted, del dominicano, piensa con estas palabras que le he manifestado. Mira, la cultura dominante en la República Dominicana es una cultura hispanófila, centrada en la supremacía blanca, racista. Y toda la historiografía tradicional dominicana está impregnada de esa cultura y de esa ideología, impregnada de esa cultura. Y se mantiene, hoy eso. Eso fue lo que esgrimió Trujillo para la llamada limpieza, dominicanización de la frontera. Hizo una matanza. Eso lo esgrimió Trujillo. La matanza del Perejil. 1937. ¿Qué ha pasado? Eso en determinados momentos se apaga un poco, se queda como congelado en el freezer. Pero eso se ha reactivado de una manera brutal en las últimas décadas. Y determinadas figuras han ido desarrollando la idea que la soberanía de este país está en peligro porque Haití, el vecino, no quiere dominar. Un país débil, súper empobrecido, diezmado su entorno natural, el entorno natural de la sociedad de una manera terrible, sin ejército, sin nada de eso. Entonces nos dicen que nos invaden. Entonces nosotros somos unos invasores, impenitentes como dominicanos, porque estamos en Alaska. La migración dominicana es numerosísima. La emigración, que es un fenómeno de la historia, en toda la historia de la humanidad presente. Estados Unidos está formado por emigrantes. En lo que quedan de las reservaciones indígenas es muy poco, para decirlo así. Bueno, ya te decía de República Dominicana que exterminaron a los pueblos originarios a base de eso. Consideran inferior al otro ser, a la otra civilización. Para ellos son los civilizadores. Ellos son los que nos descubrieron. No, nosotros existíamos antes de ellos venir. Y posiblemente las civilizaciones que se iban a desarrollar, eso ya no se puede comprobar con hechos, porque nos jodieron. La azteca, la inca, la maya, eran civilizaciones que tenían un futuro enorme, con otras características a las europeas, en fin, a los anglosajones, pero civilizaciones en fin de cuentas. No, la civilización superior es la de ellos. Eso es la mentalidad colonial. ¿Quiénes han empobrecido a Haití? Las potencias coloniales, Francia, Estados Unidos, Canadá. ¿Quién ha empobrecido la República Dominicana? Esos mismos factores. La soberanía nuestra está aplastada por Estados Unidos y por la Unión Europea. No por Haití. Pero cuando tocamos el aspecto... Es decir, la sobrevivencia lleva a la migración. Y aquí entonces te meten en el tema migratorio como invasión y te meten en el tema de la inferioridad por ser negro. Porque además todo eso ha sido de una manera muy mezquina potenciado
por los agentes coloniales, por las potencias coloniales, que no le perdonan a Haití haber hecho una sociedad negra, haber hecho la primera independencia, haber abolido la esclavitud. Haití abolió la esclavitud en República Dominicana. La República Dominicana dicen que fue invadida por los haitianos. La República Dominicana no existía cuando los haitianos ocuparon esta parte de la isla. No existía. Muy bien. Al día de hoy... En el 22 no existía. Ok, mire, al día de hoy, porque el televidente debe estar intentando hablarle a usted, Sí. la parte del control migratorio, usted tiene, ha dicho su observación, pero cuando nos referimos exclusivamente al control migratorio que tenemos nosotros o debemos tener, ¿cómo usted lo describe? ¿Qué debe hacerse? Yo soy un dominicano de pura cepa. Muy bien. Muy bien. Que sin el plátano no puede estar. Muy bien. Le voy a decir. Pero además que lo ha demostrado en la defensa del país. La defensa del país, la defensa de su gente, la defensa de su tierra. Ahora, ¿quiénes crearon las fronteras? Los poderes mundiales, las grandes potencias nos dividieron. Pero es un hecho, ya eso es un hecho, Bien. don Narciso. Ahí Control voy, migratorio. Ahí voy, te voy a decir, ahí voy. Bueno, se puede decir, mientras este país no tiene soberanía, ni Haití tiene soberanía, eso no es verdad. Aquí la estrategia militar la dirige el Comando Sur. La política económica, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y toda esa vaina. La USAID, todo eso está metido por todos lados. La policía la dirigen ellos. Hasta el punto que la reforma policial, la USAID la financia. ¿Entiendes? Pero lo mismo pasa en Haití y peor. Porque es mucho más débil. Lo han debilitado mucho más. Entonces, el tema de nosotros es, de ambos pueblos, conquistar la soberanía frente a quienes nos dominan y nos oprimen. No chocar nosotros. Pero hay que reglamentar no enfrentarnos nosotros. No, pero es que hay que reglamentar esa convivencia. Ok. Hablan de reglamento. ¿Y qué es la frontera? Un negocio. ¿De quién es el negocio? De los pobres. ¿De quién es el negocio de la frontera? De los generales, de los empresarios, de los políticos de derecha. Es un negociazo. ¿Y qué hace el muro? La valla, poner más caro el negocio. Hacer más fructífera ¿Quiénes son los que le interesa a una población indocumentada haitiana en República Dominicana? A los grandes empresarios. ¿Para qué? Para sobreexplotarlo. Porque entonces son débiles, son ilegales, lo pueden votar cuando sea. Somos solidarios institucionalmente con Haití. Oye, las migraciones son más solidarias con los países receptores que los países de donde migran. Oye. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Los estudios económicos aquí en República Dominicana han demostrado que el haitiano aporta 4 veces más de lo que recibe en la República. Lo que recibe en salario, lo que recibe en servicio, es 4 veces menos que lo que ellos aportan. ¿Con qué? Con el trabajo en la construcción, con el trabajo en el café, con el trabajo en la caña, con el trabajo en el arroz, con el trabajo doméstico, con el trabajo ya hasta de cuidadores de edificios de los ricos. Sí. Y entonces lo discriminan encima de eso. Bien. Mire, oye, yo lamento mucho que el tiempo se nos acabe por hoy, pero este espacio siempre está dispuesto para que usted retorne. Así que espero que no pase mucho tiempo y yo siempre dispuesto a retornar. Cómo no, Narciso Izaconde, con sus criterios, con su exposición, con su convencimiento, ha dicho en esta noche, aquí en la hora 22, lo que piensa sobre diferentes aspectos. Desde el inicio, pues, tuvimos la satisfacción de escucharle. Hasta mañana, Dios mediante, en la hora 22. Gracias, don Narciso. Gracias a ti. Muy bien.